Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno porque nos permite el día de hoy tener vida, tener salud y también nos da esta instancia maravillosa donde compartimos y analizamos la palabra del Señor a través de estos videos. El día de hoy vamos a analizar los dichos de nuestro amado Yeshua con respecto al tiempo final, relatados en este caso por Hillel, para nosotros llamado Lucas, ¿ya? Así era su nombre en hebreo, Hillel, y desde el punto de vista cómo lo ve y cómo lo relata Lucas, entonces vamos a analizar estos dichos de nuestro amado Yeshua con respecto al tiempo final, en este caso en el primer libro de Hillel, conocido como Lucas. Lucas escribe dos libros que están dentro del canon que manejamos, ¿no es cierto? Que en este caso el primero es el Evangelio de Lucas y el segundo el libro de los Hechos. Estos dos libros entonces escribe Lucas y desde este punto de vista entonces vamos a analizar nosotros los dichos de nuestro Señor Jesucristo con respecto al tiempo final. En este caso, en el capítulo 21 del verso 5 en adelante vamos a analizar hasta el verso 36. Vamos a avanzar lo que más podamos el día de hoy. Y vamos entonces a ver cómo Lucas relata los dichos de nuestro Señor Jesucristo con respecto al tiempo final y las señales que iban a haber. Una de las cosas importantes antes de comenzar a analizar los dichos de nuestro Señor Jesucristo relatados por Lucas, es importante ver el capítulo 1 de Lucas porque acá en el capítulo 1 de Lucas podríamos decir que está la evidencia y la importancia de la verdad que dijo nuestro amado Yeshua en ese tiempo, ya que no fueron dichos, digamos, inventados por Lucas, ya, o por la parte religiosa de aquel entonces, sino que Lucas aclara en el capítulo 1 de este libro, del Evangelio de Lucas, él aclara que las cosas que ocurrieron en aquel tiempo fueron completamente ciertas, que la vida de nuestro amado Yeshua, el ministerio de nuestro amado Yeshua, que la muerte y la resurrección de nuestro amado Yeshua sí tuvo un impacto dentro del pueblo de Israel, como también a sus alrededores. Y eso lo deja claro Lucas en el primer capítulo de este libro, de este evangelio llamado Lucas, que yo lo voy a leer acá. Donde Lucas aclara lo siguiente y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas acá, en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, Lucas deja claro ya que las cosas que han ocurrido y que por cierto han sido ciertísimas, ya dice que había motivado a muchos a ordenar y a escribir esta historia. Ya muchos, tal como lo menciona en el versículo 1 del capítulo 1 de Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, refiriéndose por supuesto
a nuestro amado Yeshua, principalmente a su ministerio, a su muerte y a su resurrección. ¿Ya? La vida de nuestro amado Yeshua al principio no tuvo tanta importancia dentro del pueblo de Israel. Cobra importancia cuando él comienza su ministerio, cuando los que están cerca de él y ya después varias multitudes, ¿no es cierto?, empiezan a darse cuenta y a sospechar que verdaderamente él podría ser el ungido, el Cristo, el Mesías que estaba prometido, ¿ya? Dado que él, ¿no es cierto?, realiza bastantes milagros, hechos sobrenaturales, ¿ya? Por su enseñanza misma, digamos, que todos estaban admirados de su doctrina, de la interpretación que le daba a la Torá, que en cierto modo cobraba vida, que hacía que a los que lo oían le generara esperanza, le generara vida, le generara alegría, gozo, ¿ya? Todas estas cosas que estaban en entorno a nuestro amado Yeshua, empieza, ¿no es cierto?, a cobrar importancia la vida de nuestro amado Yeshua. Por eso que cuando él muere y resucita, ya ciertos escritores se interesan por conocer la vida de nuestro amado Yeshua y escribirla desde su nacimiento, de lo que pueden recopilar, digamos, de su vida de niñez, desde que antes comenzara su ministerio, ¿ya? En este caso Lucas también trata de relatar un poco la historia de nuestro amado Yeshua, recobrando evidencia, recobrando, ¿no es cierto?, información con respecto a su vida y por supuesto ya de su ministerio que fue más conocido y de su muerte y de su resurrección. Pero Lucas deja claro acá, una de las cosas que deja claro, ¿no es cierto?, es que en el verso 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Ya? Entonces Lucas deja claro que el ministerio, la vida, los hechos, los milagros, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto su muerte y su resurrección, sí causó un impacto dentro del pueblo de Israel y por supuesto también a sus alrededores, a las naciones que estaban colindantes, ¿no es cierto?, a Israel, dado que mucha gente acudía a Jerusalén, digamos en este caso por la parte religiosa, y acudían a Jerusalén entonces y ellos también, ¿no es cierto?, logran enterarse y no son ajenos a los hechos que ocurrieron en torno a nuestro amado Yeshua en aquel tiempo. Entonces sí hubo un impacto, ¿ya? Y Lucas lo relata acá y él dice y deja claro que son muchos los que han tratado de poner en orden la historia, de escribir con respecto a lo que ocurrió en Jerusalén, ¿ya? Y no así como a veces se nos enseña, ¿no es cierto?, o como los historiadores enseñan con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que poco se sabe de él, que poco fue el impacto que ocurrió. En Israel mismo los judíos ultra ortodoxos, ¿no es cierto?, que son los más extremistas allí, ellos también, ¿no es cierto?, tratan de decir que a Yeshua no tienen conocimiento de él, que no fue un gran personaje dentro de Israel, o que no tuvo ningún impacto, pero Lucas acá dice todo lo contrario, dice que sí hubo un impacto, que las cosas que ocurrieron no pasaron despercibidas, ¿ya? Lo que pasa es que en el año 70 se quemó mucha información, ya todo lo que era literatura que manejaban los judíos trataron de borrarla de la historia y no por así, ¿no es cierto?, muchos rabinos de aquel entonces, sacerdotes de aquel entonces, ocultan gran parte, ¿no es cierto?, de los libros que manejaban, de la Torá, de los salmos, de los profetas,
en las cuevas de Qumran, para rescatarlo, ¿no es cierto?, de todo el destrozo que hubo en el año 70. Y que la palabra del Señor permaneciese intacta hasta el día de hoy. ¿Ya? Eso por una parte. Ahora entonces vamos a comenzar a analizar el capítulo 21. Ya vimos, ¿no es cierto?, que Lucas deja claro que la vida, el ministerio y la muerte y la resurrección de Cristo no pasó digamos, sin importancia por Israel, sino que tuvo una importancia, tuvo un impacto, ¿ya? Y dado a ese impacto, muchos trataron de poner en orden la historia con respecto al ministerio, a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros acá en el canon tenemos 4 evangelios, ¿no es cierto? 4 evangelios, pero acá Lucas deja claro que son muchos más los que trataron de poner en orden la historia. Por eso que andan mucha información por allí que fueron sacados del canon, los consideraron como libros no inspirados ya y no están dentro del canon. Pero sí hay más literatura con respecto a la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Lucas relata acá en el capítulo 21 los dichos que mencionó nuestro Señor Jesucristo con respecto a las señales que iban a haber en el tiempo de los apóstoles y también en los postreros días. Entonces comenzamos a leer en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 5 en adelante vamos a leer, donde dice lo siguiente: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votativas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Leímos hasta el verso 11. Aquí, ¿no es cierto?, nuestro amado Yeshua empieza a dar estas señales que iban a haber antes del ataque de los romanos que iba a haber en el año 70, pero también señales antes de su venida en el tiempo postrero, ¿ya? Entonces aquí vamos a tratar de separar qué señales eran para el tiempo de los apóstoles y qué señales eran para nuestro tiempo hoy en día, ¿ya? Una de las cosas que yo quisiera también recalcar es que Lucas en el capítulo 1 dice que él, ¿no es cierto?, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, ya, de las cosas que han sido ciertísimas en Jerusalén, en la Biblia del Oso aclara, la Biblia del Oso que fue escrita en el 1569, ¿no es cierto?, una versión bastante más antigua, dice allí que Lucas, una vez que entendió y comprendió la historia, él decide escribir este libro. Y eso tiene un poquito más de razón y de coherencia, ¿no es cierto?, porque no podía escribir algo que él no entendía, pero sin embargo él dice: cuando yo ya entendí todo este misterio, toda la vida, toda la muerte y resurrección de Cristo, yo entonces decidí escribir la historia, ¿ya? Eso dice en la Biblia del Oso. De manera, amados hermanos, que
Si Lucas afirma eso que él logró entender, entonces, y ahí se propuso escribir el Evangelio de Lucas, acá la información que nos da en el capítulo 21 es muy fidedigna y muy apreciada, ¿no es cierto?, para poder entender las señales que habrían de haber en nuestro tiempo, ¿ya? En este caso, en el verso 7 del capítulo 21 de Lucas, donde comienza nuestro amado Yeshua a dar las señales, primero da unas señales, podríamos decir, universal, ¿ya? Un panorama general de lo que va a ocurrir en el mundo, ¿ya? Pero en el versículo 12 en adelante, hasta el versículo 24, allí da las señales que van a ocurrir especialmente para el tiempo de los apóstoles, ¿ya? Acá del verso 7 al verso 11 da unas señales generales de lo que va a ocurrir en el mundo, incluyendo nuestro tiempo, ¿ya? Que las voy a volver a leer para que la tengamos clara. Dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Es la primera señal que nuestro amado Yeshua comienza a dar, ¿ya? Y lo primero que advierte, dice que no nos dejemos engañar, que no seamos engañados, ¿ya? Porque iban a venir muchos Cristos, o muchas personas diciéndose: yo soy el ungido, yo soy el escogido, yo soy el Mesías, ¿ya? Y eso ya, ¿no es cierto?, nosotros lo podemos ver. Ya se han levantado muchos mesías, unos dicen que es Buda, otro que es José Smith, otro que es otro personaje, en fin, estamos llenos de personajes y llenos de mesías, ¿no es cierto? Cada religión dice: no, este es el Mesías, el que tenemos nosotros es el Mesías. Otra religión se levanta y dice: este es el Mesías, ¿ya? Y Jesús entonces lo advierte y dice: no sean engañados, ¿ya? Por estos falsos Mesías, ¿ya? Por estos falsos hombres que se hacen llamar los elegidos o los ungidos, ¿ya? Este es un panorama general que Jesús comienza a dar, ¿ya? Entonces lo primero que él empieza a decir: que no seamos engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hasta ahí da un panorama general, ¿no es cierto?, de las cosas que nosotros hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, que hoy día la estamos presenciando ya físicamente, ¿no es cierto? Día a día estamos viendo estas situaciones, los terremotos en diferentes lugares, las pestes, las hambres, ¿no es cierto? Cómo se está moviendo se están moviendo naciones enteras, huyendo, ¿no es cierto?, a otras naciones por el tema del hambre, por el tema del agua, ya que son las dos cosas que están moviendo a las masas en este caso, ya. Y eso lo estamos viendo a diario, pero en el verso 12, nuestro amado Yeshua aquí da unas señales hasta el verso 24, unas señales que iban a ocurrir en el tiempo de los apóstoles, y aquí no debemos confundirlo. Vamos a leer entonces del verso 12, y estas señales son específicamente para los apóstoles, donde le dice lo siguiente: pero antes de todas estas cosas, ¿ya? Antes de todas estas cosas que le menciona del verso 7 al verso 11, esos terremotos, esas hambrunas, ¿no es cierto?, esos engaños que iban a haber,
todas estas cosas ya que iban a ocurrir en el tiempo final, antes, dice aquí en el verso 12, antes que ocurran todas esas cosas que van a ocurrir al final, van a ocurrir estas cosas que van a ser específicamente para el tiempo de los apóstoles. Entonces en el verso 12 le dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Ya? Esto que estoy leyendo yo ahora era exclusivamente para el tiempo de los apóstoles. ¿Ya? Él le está dando la señal y le está diciendo lo que va a ocurrir antes de que ocurrieran las otras señales que correspondían al tiempo final. ¿Ya? Eso aquí Lucas lo deja claro, y por eso quise leer esto acá desde el punto de vista de Lucas, porque Mateo también relata estos hechos, pero Lucas dice: yo entendí, yo comprendí lo que iba a ocurrir, logré entender toda la situación, ¿ya? Y me propuse escribirla. Y Lucas es súper claro acá cómo lo escribe y cómo deja palmado acá, ¿no es cierto?, y ordenado las cosas que van a ocurrir en el tiempo final y las cosas que iban a ocurrir en el tiempo de los apóstoles. Y acá en el verso 12 al verso 24 le empieza a mencionar las cosas que iban a ocurrir en el tiempo de los apóstoles, cosas que ocurrieron 35 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en este caso conocido como el año 70. Esto empieza a ocurrir ya en el año 65 en adelante, 63 más o menos, ya hubieron algunas revueltas en Jerusalén, y en el año 70 ya fue, ¿no es cierto?, el golpe final de los romanos, donde ya invaden Jerusalén, donde queman el templo y donde matan prácticamente a todos los judíos que no escaparon de las tierras de Israel. ¿Ya? Estamos leyendo entonces el verso 12, donde nuestro amado Yeshua le dice que muchos de ellos iban a ser muertos, ¿ya? Que muchos de ellos iban a pasar por cárcel, que iban a ser muertos a espada. ¿Ya? En el verso 18, esto es interesante porque aquí Yeshua le está diciendo que van a ser muertos, que van a ser torturados, que van a ser llevados a las cárceles y todo eso. Pero en el verso 18 ocurre algo sorprendente, porque Jesús le dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esto yo quiero aclararlo porque parece algo contradictorio, porque por una parte le está diciendo que van a ser muertos, que van a ser torturados, ¿ya? Pero en el verso 18, pero ustedes no se preocupen porque ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y los apóstoles murieron, la mayoría, se les dio muerte, ¿ya? A excepción del apóstol Juan, que se cree, ¿no es cierto?, que a él le respetaron la vida, que murió ya anciano y ya por causas naturales, ¿ya? No así el resto de los apóstoles, que a la mayoría se les dio muerte, incluyendo a Pedro, ¿no es cierto?, y también al apóstol Pablo, ¿ya? Pedro fue crucificado y él no quiso morir como su maestro, sino que pidió morir cabeza abajo, ¿ya? Entonces, en el verso 18 pareciera algo contradictorio, porque por una parte le está diciendo: ustedes van a ser muertos a espada, van a ser torturados, van a ir a la cárcel, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Cómo
¿Cómo va a ser esto? Para poder entender el verso 18, yo voy a explicar acá en Lucas 20, en el verso 27, los saduceos que no creían en la resurrección de Cristo le hacen una pregunta con respecto a la resurrección a nuestro amado Yeshua para de alguna manera ver si lo pillaban en su interpretación que él tenía con respecto a la Torá, porque nuestro amado Yeshua hablaba de la resurrección y los saduceos no creían en ella. Entonces le hacen una pregunta a nuestro amado Yeshua acá en el capítulo 20 de Lucas, verso 27, ustedes después pueden leerlo tranquilamente, y es con respecto a la resurrección. Ellos le hacen una pregunta y le dicen, Moisés mandó diciendo que si un hombre se casa y muere y no deja descendencia, uno de sus hermanos puede casarse con su esposa y puede levantar descendencia a su hermano. ¿Ya? Y hubo un caso, le dicen los saduceos, que un hombre se casó y no murió y no dejó descendencia. Vino su segundo hermano, se casa, tampoco deja descendencia y muere. Y así sus 7 hermanos, es decir, 7 hombres de la familia se casaron con la misma mujer. Y la pregunta que le hacen los saduceos, le dicen, cuando llegue el día de la resurrección, ¿quién la va a tomar por esposa? Si los 7 se casaron con ella. Esta pregunta fue hecha, ¿no es cierto?, para ver qué iba a decir, qué explicación iba a dar Jesús con respecto a la resurrección. Bueno, Jesús le dice, ¿no es cierto?, que ya una vez resucitado no se iban a dar en casamiento, que las personas íbamos a ser como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, y que ese no iba a ser un problema, ¿ya? Pero en el verso 38, yo le estoy relatando la historia rápido, ¿no es cierto?, para en honor al tiempo, aprovecharlo. Ustedes después pueden leer todo el relato. En el verso 38 del capítulo 20 de Lucas le dice lo siguiente: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces aquí nuestro amado Yeshua le da el punto de vista que tiene el eterno Dios con respecto a la muerte, que es diferente al punto de vista que nosotros tenemos. Porque para el eterno, dice nuestro amado Yeshua, para Él nadie muere. Para Él nadie muere. Para Él todos están vivos, incluyendo lo que para nosotros están muertos. ¿Ya? Entonces aquí ya nos deja claro de que la muerte para nuestro amado Dios es distinta para cómo la vemos nosotros los humanos. ¿Ya? Dice que para Dios no hay muertos, todos viven. De manera que nosotros, como vemos la muerte, la vemos como algo terrible, que aquí ya todo se terminó, esa persona ya no tiene más vida, pero para el eterno Dios no, para Él sigue vivo. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Para Dios lo único que hace es trasladarla desde este escenario de la tierra y trasladarla a otro lugar donde están los muertos, pero no muertos, sino que están vivos. ¿Ya? Entonces la muerte para nuestro amado Yeshua es distinta como la vemos nosotros. Él no ve un término de vida, solamente Él lo que hace es sacarlo de este escenario de la tierra y trasladarlo a otro lugar, pero no hay muerte. ¿Ya? Claro, nosotros la vemos distinta porque acá vemos el cuerpo inerte, sin vida, pero lo que le da vida al ser humano es lo que está dentro. ¿Ya? Lo de afuera es solamente una caja, un envoltorio, y eso es lo que queda acá con nosotros, y por eso nosotros lo vemos terrible. ¿Ya? Y esto nos da, no es el tema hoy día, pero esto nos da una idea, ¿no es cierto?, y un punto y una idea de reflexionar con respecto a la muerte, porque nosotros nos proyectamos en esta vida hasta el día de la muerte, pero no nos proyectamos en esta vida
para después de la muerte. No nos proyectamos para el reino de Dios eterno. Y eso es un poquito terrible, porque debiéramos nosotros empezar ya a pensar más allá de este mundo, empezar a pensar en el reino de Dios, como lo pensaron muchos en el tiempo de nuestro amado Yeshua. Hubieron muchos que pensaron más allá de la muerte. De hecho, hay un relato donde una madre le pide a nuestro amado Yeshua, ¿no es cierto?, y le dice: yo quiero pedirte, hacerte una petición. A mí me gustaría pedirte que tú decretaras, ¿ya? Hoy decretaras que cuando tú estés en tu reino, mis hijos, uno se sienta a la derecha y el otro se siente a tu izquierda, pensando ya en el tiempo del reino de Dios, ¿ya? Y así muchos pensaron más allá de la muerte. Inclusive el hombre que estuvo crucificado al lado de nuestro amado Yeshua, ¿no es cierto?, que llegó a pensar más allá de la muerte que en ese momento ya le estaban dando, ¿ya? Pero él llegó a pensar más allá y le dice: acuérdate de mí cuando ya estés en tu reino, ¿ya? Entonces, este texto bíblico acá en el capítulo 21 de Lucas, en el verso 18, eso es sorprendente, porque él está hablando que le van a dar muerte, que los van a torturar a muchos de ellos, ¿ya? Pero él le dice: ustedes no se preocupen, porque ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y pareciera algo contradictorio, ¿no es cierto?, porque los mataron, los crucificaron, a otros degollaron, en fin, hicieron muchas torturas con ellos. Pero nuestro amado Dios está viendo las cosas desde otro punto de vista muy distinto al que nosotros la vemos. Él está viendo, ¿no es cierto?, ya el juicio final, está viendo el juicio, la condena, está viendo, ¿no es cierto?, a la gente que se va a ir al infierno junto con el demonio, junto con Hasatán, ¿no es cierto? Él está viendo esa muerte de las personas, ¿ya? Y cuando llegue ese día del juicio, Él le hace una promesa a los apóstoles: pase lo que pase, ustedes no se preocupen, porque cuando llegue el día de vuestro juicio, ni un cabello de vuestra cabeza va a perecer. Esa es la promesa. Pero no se está refiriendo a la muerte que nosotros conocemos, ¿ya? Esa es la explicación de ese verso 18. Por eso ustedes leen anteriormente, ¿no es cierto?, que le está diciendo que los van a matar, que los van a perseguir, que los van a pasar por cárcel. Pero ustedes no se preocupen, porque ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Es por esa razón, porque Él está pensando no en la muerte física, está pensando en el juicio final, cuando llegue el día de las condenas. En el verso ya 20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, refiriéndose a Jerusalén, refiriéndose a Israel, a la nación. En el verso 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien, esa profecía se cumple en el año 70, ¿ya? Esa advertencia de que no entren a Jerusalén cuando ustedes vean que la están rodeando los ejércitos, eso ocurre en el año 70, muchos la confunden con el tiempo actual, ¿ya? Pero hay que dejarlo claro. Acá Lucas es claro, él dice en el capítulo 1 que él logra entender los dichos de nuestro amado Yeshua. Una vez que lo entiende, lo escribe, ¿ya? Y acá se está refiriendo hasta el verso 24, esa profecía del verso
del verso 12 al verso 24, esos textos, esas señales y esa destrucción que menciona acá correspondía específicamente al tiempo de los apóstoles. ¿Ya? Quedamos acá, vamos a continuar la otra semana y vamos a explicar entonces acá el verso 24, dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Eso lo vamos a explicar la próxima semana, a qué se refiere con el tiempo de los gentiles, cuándo iba a ocurrir y, ¿no es cierto?, y explicar lo que ocurre en el año 70 también. Bien, amados hermanos, para que el video no sea tan latoso ni tan largo, ¿no es cierto?, y no se aburran viéndolo, lo vamos a dejar hasta acá. Y la próxima semana continuamos viendo estas señales y explicando estos versos, sobre todo el 24, ¿no es cierto?, a qué se refiere cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, ¿ya? ¿Qué quiso decir y cuándo se cumple ese tiempo? Eso ya lo veremos la próxima semana, si el eterno Dios en su eterna voluntad nos permite tener vida, salud, entonces nos veremos a través de este medio. Jehová, shalom, y disfruten el resto de día que queda. No se olvide durante la semana escudriñar la palabra del Señor junto a su familia. Amén.